Muy buenas tardes con todos. Qué alegría de poder estar aquí en la novena hora junto con ustedes y compartir una palabra de Dios para ustedes. Y muchas gracias, Pastor Rubén, por la invitación. Y esta vez me conmueve mucho y quiero compartir con ustedes lo que Dios está hablando a mí acerca del Espíritu Santo en las últimas semanas, porque desde la resurrección, de que hemos celebrado la resurrección en Pascua y hasta ahora ya estamos justo en estos 40 días que Jesús estuvo todavía enseñando a sus discípulos después de la resurrección y antes de subir al cielo y antes también de Pentecostés. En 2 semanas vamos a tener Pentecostés, ¿ya? Este domingo en realidad es la fiesta, o empieza el domingo en la noche, empieza la fiesta de Shavuot, que es la fiesta en realidad en cual el Espíritu Santo ha bajado sobre los discípulos, sobre los 120 personas que estuvieron ahí juntos y lamentablemente como cristianos no celebramos eso juntos con Shavuot o con las fiestas originales, pero lo que vamos a celebrar el 23 de mayo este año va a ser Pentecostés, cómo ha bajado el Espíritu Santo sobre el ser humano. Y eso es un tema muy interesante. Y como dije, en las últimas semanas estuve mucho leyendo sobre el Espíritu Santo, sobre el Espíritu de Dios y lo que quiere hacer en nosotros y cómo va a venir, cómo podemos hacerlo para que venga más. Y al principio, para empezar, quiero empezar en el principio, porque desde el principio de la Biblia se puede leer del Espíritu Santo y sabemos el primer versículo ya, el Espíritu de Dios estaba sobre el agua y todo eso, ya conocemos este versículo, pero quiero leerte un texto en cual Dios ha hecho el ser humano y por eso quiero compartirte esta palabra. Aquí dice Génesis 1:27, dice lo siguiente: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Y después ya sabemos que el ser humano está hecho a la imagen de Dios. ¿Y por qué? Para que Dios pueda tener a alguien con cual puede compartir. Y lo interesante es también en Génesis 2, versículo 7, dice lo siguiente: y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y es interesante, todos los animales y plantas y todo, Dios ha hecho y nunca se lee eso. Pero aquí, sobre el ser humano, se lee algo muy interesante. Sopló en su nariz hálito de vida. Y en realidad, la palabra que utiliza ahí, la palabra original, la palabra es ruach. Y ruach es el viento y se necesita también como el espíritu de Dios. Y en realidad lo que Dios ha hecho ahí es, Él sopló su espíritu en nosotros como seres humanos. ¿No es maravilloso de saber? Dios mismo sopló desde el principio su espíritu en nosotros. Y en realidad así fue planeado todo. Lamentablemente, y eso conocemos, la historia después se volvió o cambió por el pecado, porque el ser humano estuvo rebelde y quería decidir él mismo qué es bueno y qué es malo, y así se alejó de Dios. En realidad, en este momento perdió también algo de esa comunicación pura y íntima con Dios, porque antes se pudo leer. Dios estaba caminando con el ser humano y hasta después, justo después, cuando Adán y Eva pecaron, se puede leer algo muy interesante. Y eso es
eso me fascina porque se puede leer cómo Dios se mueve en el jardín y Adán y Eva escuchan a Dios cómo se mueve en el jardín. Sabían que Dios está ahí. Entonces eso significa que conocieron antes también cómo se mueve Dios cuando viene y se escucha a Él. Y después Dios está conversando con Adán y Eva muy normal, como que si estuvieran tú y yo hablando. Pero como dije, lamentablemente eso es algo que el ser humano ha perdido y solamente unos pocos seres humanos, hombres o mujeres, durante toda la historia pudieron experimentar algo parecido, pero nunca más toda la humanidad. Y después estaba averiguando sobre las inauguraciones y qué es lo que ha pasado ahí. Había como 3 inauguraciones, tal vez había más, pero 3 de los que yo he estudiado. Una y la primera inauguración que podemos ver es la inauguración del tabernáculo. Y ahí podemos ver lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es lo siguiente, y eso quiero leerte, porque tienes que imaginarte, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, recibió las leyes y los mandamientos y todo, y entre otros también de hacer un tabernáculo. ¿Y por qué? Para que Dios puede estar ahí y vivir entre su pueblo, porque antes no tenía un lugar. Y ahora, a partir de este momento, Dios pudo vivir entre su pueblo. Y en Éxodo 40, 33 al 35 podemos leer lo siguiente. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese instante, y eso es interesante, Dios no pudo esperar más, ¿ya? Al mismo instante, en ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! La nube del Señor entró y después no pudieron entrar más. Y la cosa es, a partir de este momento había algo diferente. A partir de este momento, esa nube se quedó porque cada vez cuando se levantó y se movía, el pueblo de Israel sabía que ahora tiene que moverse. Durante la noche era una columna de fuego, durante el día una columna como una nube, ¿ya? Y así, a partir de este momento, el pueblo Israel estuvo guiado por Dios mismo, por el Espíritu de Dios ahí en el desierto. Y eso es lo primero lo que ha pasado. Y la segunda inauguración que podemos ver es el templo, porque sabemos que hasta el tiempo de David había solamente el tabernáculo. Era una carpa, se puede decir. Pero después, a partir del tiempo de Salomón, había un templo hecho de piedras en Jerusalén. Y lo que pasó es que Salomón construyó el templo 7 años y después hicieron una gran fiesta de inauguración. Y ahí también Dios se presentó. Y cómo se presentó voy a mostrarte ahora. Y ahí dice en 2 de Crónicas 5, 12 al 14, todos los levitas, cantores, estaban de pie en el lado del altar, del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta, los trompetistas y
los cantores alaban y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Qué maravilloso es eso. Vemos en realidad lo mismo como lo que ha pasado en el tabernáculo, en la inauguración del tabernáculo. La nube del Señor cubrió y nadie más pudo entrar. No se pudo entrar porque la presencia del Señor estuvo tan fuerte. Y después hay una tercera inauguración. Y de esa quiero hablar un poco más extenso. La cosa es que la Biblia nos dice, nos cuenta que nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice eso. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? En realidad lo que dice aquí es que tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Yo sé que algunos ya escucharon muchas veces, pero imagínate una vez, al principio lo que hemos leído, cómo era la relación con Dios, cómo sopló Dios su espíritu en el ser humano y cómo había una comunicación con Él. Y yo creo Dios estuvo por todos los siglos esperando, o miles de años, esperando hasta que llega el momento donde Él tiene eso mismo otra vez. Y empezó a preparar eso con el tabernáculo. Empezó a hacer eso con el templo en Jerusalén. Y después llegó el día en cual finalmente pudo una vez más regresar y cubrir o entrar al ser humano él mismo. Y eso pasó en Hechos 2. Podemos ver, y eso es lo que ha pasado en Pentecostés. En Hechos 2, 1 al 4, podemos leer: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Y a partir de ahí otra vez había un cambio. ¿Y cuál era el cambio? Que a partir de ahí había la posibilidad de recibir al Espíritu Santo, y en el momento cuando un ser humano recibe al Espíritu Santo, ya es una nueva criatura, una nueva persona, porque ya no actúa igual. Imagínate una vez Pedro antes no sabía cómo hablar, antes se negó a Jesús, ¿ya? Y todo. Pero a partir del momento cuando él recibió al Espíritu Santo, él fue capaz de levantarse, pararse frente de miles de personas y hablar sobre el Espíritu Santo, sobre Jesús, y dar testimonio. Se convirtieron 3,000 personas. Y no solamente eso, él recibió un poder de hablar y de levantar su voz en contra de las tinieblas y
también de dar testimonios en lugares donde no era tan conveniente, porque también eso podemos ver que justo después, unos pocos días o un poco tiempo después, se molestaron algunos y metieron preso, le metieron a la cárcel. Y después un ángel liberó, ¿ya?, a Juan y a Pedro. Y lo que pasó ahí, ahora tengo que ver si tengo, sí, aquí podemos ver en Hechos 4, 23 al 31 lo que dice la palabra. Al quedar libres, ¿ya?, después el ángel los sacó y estuvieron otra vez delante de un consejo, y después el consejo advirtieron que nunca más deben hablar en el nombre de Jesús y todo eso, ¿ya? Y después los dejaron libres, y lo que pasa ahí es, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Después, ya en el versículo 31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y es muy interesante eso. Ese versículo nos muestra que no solamente fue una sola vez cuando el Espíritu Santo los llenó a los discípulos, sino eso fue algo que empezó en Pentecostés y después volvió a pasar una y otra vez. Y estuvieron dentro del Espíritu Santo, viviendo junto con el Espíritu Santo, y cada vez cuando buscaron a Dios, cuando alabaron a Dios, llegó el Espíritu Santo con un poder. Y el resultado siempre era no tanto de que se sienten un poco mejor para que se reían una vez más. Eso está lindo, eso necesitamos, pero lo que se da, lo que se lee cada vez cuando llega el Espíritu Santo es que después proclamaron la palabra de Dios sin temor y dieron testimonio en el lugar donde estuvieron, y siempre pasaron milagros. Y eso es algo que nosotros tenemos que querer y buscar. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Yo creo de eso se trata esa enseñanza hoy. Muchas veces nosotros tenemos temores de, oye, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir cuando yo hablo? Y yo no tengo una linda voz, yo no sé hablar. Pero ¿sabes qué? Eso todo no importa. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, cuando el Espíritu Santo viene, Él te da el poder para dar testimonio y para hacer testimonio y para ver milagros. Y mira, una cosa que a mí personalmente me ayuda muchas veces, un versículo que a mí me agrada, me alegra o me gusta mucho, es el versículo en primera carta de Juan 4:18, lo que dice: en el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Quiero enfatizar la primera parte. Y ahí dice, en el amor no hay temor. Pero ¿quién es amor? Si hablamos de amor, no hablamos de ser enamorados, sino hablamos de Dios mismo, de su espíritu. Porque Dios es amor, sabemos y conocemos. Dios es amor. Y aquí dice, en el amor no hay temor. Y más dice ahí, el amor perfecto echa fuera el temor. Y eso es lo que Dios me habló
en estos últimos días. En realidad, si Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está realmente en nosotros, entonces no hay espacio para el temor. Entonces, si hay temor en nosotros, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué? Porque hemos dado un espacio al temor y un poco menos a Dios. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón 100% para el Espíritu Santo y nos llena 100% como Él llenó al templo, como Él llenó al tabernáculo, para que no hay más espacio para el temor, entonces Él mismo echa fuera el temor, porque no queda más espacio para el temor. Y después es lógico, es obvio que uno tiene el valor, la valentía de salir y hablar sobre Él, porque ha experimentado su poder, ha experimentado todo de Él. Y de eso es lo que tenemos que anhelar. Y más que todo en estos días, cuando se acerca una vez más la celebración de Pentecostés en 2 semanas. Mira, yo creo eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere venir. Él quiere nuevamente soplar su espíritu en nosotros para que nosotros seamos llenos de Él. Aleluya. Aleluya. Y yo creo eso es lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere hablarte hoy. Él quiere venir. Él quiere venir sobre ti. Él quiere llenarte con su espíritu. Y no le frenes. No le detienes o solamente le entregas 50% y el resto todavía guardas para ti. No. Abre tu corazón. Abra todo lo que tienes para Él y espera todo y más que todo de Él. Y Él va a venir. ¿Y cómo puede suceder eso? Unas claves que pude encontrar era cada vez cuando el pueblo se reunió y estuvo unidos en un espíritu, ahí pasó el milagro. Y cada vez cuando alabaron a Dios y buscaron a Él, cada vez cuando limpiaron al templo o construyeron algo nuevo, ahí entró el Espíritu de Dios. Entonces, lo que significa es, arregla tu vida con Dios. Limpia todo, pide perdón a Dios por tus pecados, por todo lo que tú encuentras y arregla tu vida con los demás, donde has lastimado a los demás. Y después empieza a alabar a Dios, empieza a darle un espacio especial, un tiempo especial. Y te aseguro que Él va a reaccionar y Él va a venir con su espíritu. Quiero orar un rato por ti. Señor, te doy gracias por cada uno que está aquí presente. Te doy gracias por cada uno que ha escuchado este mensaje. Y Espíritu Santo, tú quieres venir sobre cada uno con tu viento. Tú quieres soplar sobre nosotros, soplarnos en nuestra nariz y llenarnos con tu espíritu para que podamos realmente vivir en el espíritu. Señor, y te doy gracias por eso. Y Espíritu Santo, así de esa manera, te invito sobre cada uno en el nombre de Jesús, aleluya. Y en este tiempo, hasta Pentecostés, tú vas a llenar a personas una y otra vez, aleluya. Y eso va a ser un estilo de vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Muchos saludos desde Guayaquil. Fue un placer de haber podido estar con ustedes y les deseo una tremenda semana. Chao, chao.